Sensores neumáticos y sensores de efecto Hall. Sensores neumáticos. Los sensores neumáticos utilizan aire comprimido, y el desplazamiento o la proximidad de un objeto se transforma en un cambio en la presión del aire. La figura 1 muestra la configuración básica de estos sensores. Un puerto en el frente del sensor deja salir aire a baja presión. Este aire, en ausencia de un objeto cercano, escapa y al hacerlo reduce la presión en el puerto de salida del sensor más próximo. Sin embargo, si hay un objeto cerca, el aire no escapa con facilidad y la presión aumenta en el puerto de salida del sensor. La presión de salida del sensor dependerá, por lo tanto, de la cercanía de los objetos. Estos sensores se usan para medir desplazamientos de fracciones de milímetros, en intervalos característicos de 3 a 12 milímetros. Sensores de efecto Hall. Cuando un haz de partículas cargadas atraviesa un campo magnético existen fuerzas que actúan sobre las partículas y la trayectoria lineal del haz se deforma. Cuando una corriente fluye a través de un conductor se comporta como un haz de partículas en movimiento, por lo que se puede desviar al pasar un campo magnético, y se conoce como efecto Hall. Considere electrones que se mueven en una placa conductora a la que se aplica un campo magnético en ángulo recto respecto al plano de la placa. Ver figura 2. Como consecuencia del campo magnético, los electrones que se desplazan se desvían hacia un lado de la placa que se carga negativamente, mientras el lado opuesto se carga positivamente ya que los electrones se alejan. Esta separación de cargas produce un campo eléctrico en el material. La separación dura hasta que las fuerzas a las que están sujetas las partículas cargadas del campo eléctrico compensan las fuerzas producidas por el campo magnético. El resultado es una diferencia de potencial transversal V dada por V es igual a K sub H por B, I, sobre T. Donde B es la densidad de flujo magnético en sentido perpendicular a la placa, I, la corriente que circula por ella, T, el espesor de la placa y K sub H, una constante conocida como coeficiente de Hall. Por lo tanto, cuando una fuente de corriente constante se utiliza en un sensor determinado, el voltaje de Hall será una medida de la densidad de flujo magnético. Por lo general los sensores de efecto Hall están disponibles como circuitos integrados con los circuitos necesarios para procesar señales. Existen dos tipos básicos de este sensor: tipo lineal, donde la salida varía de manera razonablemente lineal con la densidad de flujo magnético, ver figura 3a, y tipo umbral, donde la salida cae en forma brusca cuando se presenta cierta densidad de flujo magnético, ver figura 3b. El sensor de efecto Hall con salida lineal 634 SS2, produce una salida bastante lineal en un intervalo de 40 negativos a 40 positivos, militesla, 400 negativos a 400 positivos, Gauss, de casi 10 milivoltios por militesla, 1 milivoltio por Gauss, cuando el voltaje de alimentación es 5 voltios. El sensor de efecto Hall de umbral Allegro, U, GN3132, U, produce una salida que cambia de un valor cercano a 0 a 145 milivoltios cuando la densidad de flujo magnético es de unos 3 militesta, 30 Gauss. Los sensores de efecto Hall tienen la ventaja de funcionar como interruptores capaces de operar hasta una frecuencia de repetición de 100 kHz, cuestan menos que los interruptores electromecánicos y no presentan los problemas relacionados con el rebote de los interruptores de contacto y de una secuencia de contactos en lugar de uno solo. El sensor de efecto Hall es inmune a los contaminantes ambientales y trabaja en condiciones de servicio severas. Estos sensores sirven como sensores de posición, desplazamiento y proximidad cuando se dota al objeto que se desea detectar con un pequeño imán permanente. Un ejemplo es el sensor que se utiliza para determinar el nivel de combustible en el tanque de un auto. Se coloca un imán en el flotador y conforme el nivel de combustible cambia, también se modifica la distancia que separa el flotador del sensor Hall, ver figura 4. El resultado es una salida con voltaje Hall que es una medida de la distancia entre el flotador y el sensor y, por lo tanto, del nivel de combustible en el tanque. Otra aplicación de los sensores de efecto Hall es en motores de FED sin escobillas. En estos es necesario determinar cuándo el rotor de imán permanente está alineado de manera correcta con los devanados del estator a fin de que la corriente que circula por ellos pueda activarse en el instante correcto para mantener girando el rotor. Los sensores de efecto Hall sirven para detectar si la alineación es correcta.